las que son costureras, por ahí veo una que es costurera y que ella sí que sabe para qué sirve la cinta, ¿verdad? La cinta sirve, bueno, esta cinta métrica, ¿verdad? Sirve para medir. Y si a nosotros Dios viniera con una cinta a medirnos, ¿qué creen ustedes que Dios mediría en nosotros? ¿Qué mediría? ¿Mediría el corazón? ¿Qué más? ¿Qué más mediría? ¿El amor? ¿Qué más? No estamos mal. Est- Las, si estamos bien o mal. Ah, no- ahí por ahí vamos, por ahí vamos. En esta mañana les quería invitar a meditar y a pensar, cada uno de nosotros, la medida, en qué medida es que Dios nos está midiendo. ¿Qué es lo que Dios está midiendo en tu vida? La fe, en unos la fe, en otros la salud, el pensamiento, el amor, ¿qué más? La obediencia, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, con esta idea de que Dios nos va a medir, cada vez que pasamos una prueba, una dificultad, un problema, una enfermedad, el Señor lo que está haciendo es midiendo. Pero no porque el Señor necesite medir nada, porque Él ya lo sabe todo. Los que no sabemos somos nosotros. Amén. Los que no sabemos somos nosotros. Y sucede que hay una medida que vamos a leer en Efesios 4. Vamos a ver a qué medida es. Es verdad, todo lo que ustedes han dicho es verdad, pero hay una que lo engloba todo. Efesios 4, del 10 al 16. Vale. Les invito a que inclinar su rostro, acompáñenme, vamos a orar para que, así como Dios me ha medido a mí, así también les pueda medir a ustedes en la medida en la que Él esté tocando sus vidas. Amén, inclinen su rostro y vamos a orar juntos. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana, Señor. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, aquí con tu pueblo, Señor. Gracias porque hemos venido a darte la gloria, la honra y la alabanza. Hemos glorificado tu nombre, nos hemos gozado en tu presencia, Señor, y ahora queremos que tú nos hables, Señor. Padre amado, tú conoces el corazón de cada persona, Señor. Cada uno ha venido con sus preocupaciones, con su hambre, con su sed de ti, Señor. Algunos han venido cargados, otros cansados, otros hambrientos, sedientos, otros que están cautivos, otros que están pasando, Señor, el desierto de sus vidas, Señor. Y en cada una de esas áreas tú estás midiendo la estatura, Señor, la medida de la estatura de Cristo en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que así como tú me has hablado en estas 2 últimas semanas y me has medido, que así también cada uno se pueda medir el área donde tú estás tratando, para que pueda, Señor, entender lo que tú quieres hacer con ellos y a través de ellos, porque nosotros estamos aquí para mostrar tu gloria, Señor. Y cada tribulación, dice tu palabra, que trae un mayor peso de gloria. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación, convicción, y que sea tu Espíritu Santo mostrando el propósito de cada aflicción por la que tu pueblo en este tiempo, en este momento está pasando. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer, lo tenemos, Efesios 4, del 10 al 16. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es
esto es Cristo. Entonces, podemos ver que la medida con la que vamos a ser medidos es como dice el versículo 13, vamos a ser medidos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esta mañana reflexionemos, ¿cuánto de Cristo hay en nosotros? ¿Cuánto? Y ahora vamos a ir desarrollando poco a poco, porque aquí hay muchas personas que llevan años en el Evangelio, hay otras personas que recién están conociendo el Evangelio y hay otras personas que todavía no han conocido el Evangelio. Entonces vamos a ir de la manito, vamos a empezar. Empecemos con nuestro Señor. El Señor, el domingo pasado, ¿qué celebramos? ¿Estaban aquí? El domingo pasado celebramos que el Señor resucitó, amén. Y por eso dice en el 10, el que descendió, o sea, el Señor Jesús descendió a la tierra y Él mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Quedémonos con que Él descendió. ¿Cuándo desciende Cristo a la tierra? En forma de hombre, en la Navidad, ¿verdad? Bueno, el día en el que la Virgen María, el ángel le visita y le dice que va a concebir a su hijo, amén. En ese momento, Cristo es introducido aquí en este mundo, en esta tierra, cuando el ángel le dice a María que el Espíritu Santo le cubrirá. De hecho, lo podemos leer en Mateo 1:18, si lo tenemos listo. ¿Lo tenemos? Mateo 1:18 es cuando el ángel le habla a María y le dice, explica el nacimiento de Jesús, fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, aquí ya había concebido. Entonces, vamos a ir de la manito. ¿Cuándo es que un cristiano se empieza a identificar con Cristo? ¿Cuándo? Cuando el cristiano la persona es engendrada en el Espíritu. Aquí Jesús, para venir a vivir en este mundo, en esta tierra, es introducido en el vientre de su madre. Eso lo podemos leer en el Génesis, donde está el protoevangelio que dice que Dios iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Y después dice que Él te herirá en el calcañar y tú le golpearás la cabeza. O sea, aquí en el momento en que Jesús es engendrado en el vientre de María, en ese momento se empezó a cumplir la profecía, de esa profecía de la que ya el Señor había hablado, de que iba a enviar a su Hijo aquí a la tierra, a identificarse contigo y conmigo. Cada uno de nosotros está llamado a ser como Cristo, pero para ser como Cristo hay un comienzo, y al igual que Él, para entrar a este mundo físico, Él fue engendrado por el Espíritu. Así nosotros también, cada uno, necesitamos primeramente nacer del Espíritu. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo, ¿recuerdan? Nicodemo le decía a Jesús, pero ¿cómo yo voy a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Pues porque Jesús le quiso hacer entender que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos ser engendrados en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos da una nueva vida. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de aquí han recibido a Cristo y saben que han nacido de nuevo? ¿Cómo saber si yo he nacido de nuevo? Amén. Por ahí hay una que sabe, otra que sabe. ¿Quién más sabe? ¿Quién más sabe y dice, yo sé que yo le entregué mi vida a Cristo y yo sé que el Espíritu Santo está en mí? ¿Quién más lo sabe? Es importante que usted lo sepa. Es importante que usted lo sepa. Porque cuando uno nace de nuevo, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, cuando nosotros la primera cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros es redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. El día que nosotros nos convertimos, ese día sentimos una carga tremenda y un pesar tremendo por todo el pecado que habíamos cometido contra Dios. Todos llegamos a los pies de Cristo con una vida pasada, con muchas cosas en nuestra vida que estaban mal delante de Dios. Pero el Espíritu Santo nos redarguyó, nos mostró y nos dijo que nos tenemos que arrepentir. Y en el momento que el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, le entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento nacemos de nuevo. La evidencia
de que un cristiano ha nacido de nuevo es que tiene hambre y sed de Dios, quiere más de Dios. Quiere conocer la palabra de Dios, quiere conocer a los hermanos, quiere estar quiere conocerlo todo. No sé ustedes, pero al comienzo yo quería coger la Biblia y metérmela en la cabeza y entenderla de hoy para mañana. Era yo quería entender, yo quería saber y era una desesperación. Pero claro, es un proceso y de eso se trata ahora, de que a medida que nosotros nos vamos pareciendo a Cristo. Empezamos pareciéndonos porque somos engendrados en el Espíritu, porque es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 5, si lo quiere proyectar para que usted lo pueda ver, que Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, y el que nace del Espíritu es como una ventana, una puerta que se abre a nivel espiritual, y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos acceso directo al Padre. Cuando Jesús muere en la cruz, que lo hemos estado celebrando la semana pasada, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes, y de hecho solo el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a hacer expiación para perdón de los pecados. Cuando Cristo muere, hace posible que nosotros podamos entrar en la mismísima presencia de Dios, pero es necesario que estemos en el Espíritu. Por eso le dice, respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar en la presencia de Dios. No puede, porque necesita tener el Espíritu Santo, necesita tener el Espíritu que se ha vuelto a conectar con Dios, porque cuando nosotros nacemos sin Cristo, nuestro espíritu dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Pero la Biblia, cuando habla de muerte, habla de separación. O sea, nuestro espíritu humano está separado del Espíritu de Dios. O sea, separados de Dios quiere decir que estamos muertos. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene, cuando el Espíritu Santo de Dios cubre nuestro espíritu, cuando el Espíritu Santo de Dios viene, nos da vida. Y con esa nueva vida, con ese nuevo nacimiento, es que podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, ese velo está rasgado. Y para que una persona pueda entrar en la mismísima presencia de Dios, delante del trono de Dios, solamente necesita reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, entregarle su vida, y el Espíritu Santo viene a morar en el cristiano. Y cuando el cristiano tiene el Espíritu, tiene la capacidad de oír a Dios, de ver a Dios, de entender a Dios, y esa es la revelación, porque dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que el Evangelio es por fe y para fe. Y después vamos a ver la lucha que uno tiene con la fe. Pero lo primero que Dios pone en nuestro corazón es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y después, en ese momento, o sea, lo seguido es que te da una dosis de fe en forma de semilla. Aquí hay gente que cultiva y que sabe que la semilla ¿para qué sirve? La semilla por sí sola, yo no puedo ir con mi semilla de fe por el mundo dando vueltas y exhibiendo mira, tengo una semilla de fe, yo tengo una semilla. Imagínense un guisante, yo voy caminando por el mundo, yo tengo una semilla de fe. Esa semilla tiene que caer en la tierra, tiene que morir para poder brotar, crecer, florecer y dar fruto. Y eso somos nosotros. Nosotros hemos nacido de nuevo para poder entrar en la mismísima presencia de Dios, para tener una comunión con Dios. Porque tienen que saber una cosa, nuestro pastor estuvo predicando hace poco acerca de que Dios creó al ser humano, que Dios creó al hombre y a la mujer. Y quizá muchas veces mucha gente cuestiona a Dios y dice, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar, ¿por qué los creó? ¿Por qué los hizo? Y hace poco también el pastor predicó a que Dios nos hizo por amor. Nos hizo por amor, para amar y para ser amados. Dios nos hizo porque Él en su corazón
anhela tener una comunión con cada uno de nosotros, no solo conmigo, contigo. Él quiere tener una conexión íntima. Él quiere que tú le des un lugar en tu vida. De hecho, Él quiere el primer lugar, no quiere un lugar. Él dice en el primer mandamiento, uno de los mandamientos, cuando Jesús lo resume, le pone como primero. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Pero por qué dice eso? Porque Dios anhela ser amado por nosotros. Él dice que nos amó primero, pero es que Dios nos amó primero para que nosotros le podamos amar a Él. Imagínense un Dios grande, poderoso, que hace maravillas, que ha creado los cielos y la tierra, y los cielos de los cielos no le pueden contener. Él quiere que tú y yo le amemos. Es incomprensible, porque nosotros somos un punto insignificante en su universo gigantesco, que nosotros ni siquiera somos capaces de entender la dimensión, porque los científicos dicen que las galaxias siguen expandiéndose. De hecho, Salomón cuando inaugura el templo dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, Dios está en una constante expansión y sin embargo quiere morar en tu corazón y sin embargo quiere que tú lo ames. Quiere que tú y yo lo amemos y lo amemos de corazón. Eso para nosotros humanos es incomprensible, pero ese es su deseo. Él nos creó porque Él quería tener una relación con nosotros. Imagínense, tiene los ángeles, los arcángeles, los querubines y tiene prácticamente todo el universo a sus pies, por así decirlo. Dios tiene todo. Y sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Él anhela que nosotros tengamos una relación con Él, que nosotros lo amemos, que le tomemos en cuenta. Ahora, después de que ya hemos nacido de nuevo, después de que ya hemos visto que es verdad, que Dios nos habla, y cuando Dios nos habla, aquí en nuestro oído espiritual, ¿cuántos han sentido que cuando leen la Biblia de pronto dicen, ese versículo es para mí? Es que Dios está hablando a tu vida. ¿Cuántas personas vienen y empiezan a cantar y lloran y lloran y lloran? ¿Por qué? Porque el Señor les está ministrando, está tocando su vida. Pero tienen que saber que Dios ministra en el espíritu. Dios toca tu espíritu, no toca tu alma. Afecta el alma, sí, pero lo primero que Dios toca es tu espíritu. Porque Dios es espíritu, Dios es amor. Y Dios es espíritu, y es en nuestro espíritu que Dios nos ministra. ¿No les ha pasado algunas veces que uno está cansado, que ya no puede más, y uno se arrodilla y dice, Señor, ya no tengo más fuerza, ya no puedo más? Y después uno se levanta con una sonrisa y con unas nuevas fuerzas. Pues ahí está, Dios está ministrando aquí en este lugar, y ministra también en tu casa, ahí en esa habitación donde tú te encierras con Dios y le dices a Dios todo lo que tú quieres decirle, todo lo que tú sientes, lo que tú anhelas. Porque Dios dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Dios sabe todas las cosas, pero Él quiere que tú se lo digas. Señor, mira, tengo esta duda, tengo este problema, tengo esta necesidad. O también hay una oración que Dios anhela de nosotros y Él espera siempre que nosotros queramos más de Él. ¿Quién ha orado alguna vez y dice, Señor, yo quiero más? Yo quiero más. Yo siempre le digo, yo sé que hay más, yo quiero más. Hay más revelación, hay más presencia, hay mucho más que Dios nos puede dar. Pero depende de nosotros si lo anhelamos. Amén. Vamos a seguir. Entonces, para los que todavía no han entregado su vida a Cristo, esta es la oportunidad. Si tú quieres tener entrada en el reino de los cielos, yo te invito a recibir a Cristo hoy. Si no lo has recibido, si no le has entregado tu vida, puedes pasar aquí al frente o hablas conmigo. O ahí está la hermana Nacha, está, ¿quién más está? Está el hermano Luis Enrique, está nuestra hermana intercesoras que podéis hablar con ella. En todo caso, si no, como no las conocen a todas, pueden hablar conmigo. Si no han entregado su vida a Cristo, hoy es el día de la salvación, para que puedan entrar en el reino de los cielos. Ahora, un niño cuando nace, yo estaba buscando un bebé, pero no he visto bebé. Bueno, todos nos podemos imaginar un bebé. No hace falta que yo ponga un bebé aquí para que ustedes lo puedan entender. ¿Qué hace el bebé apenas sale del vientre de su madre? Llora, ¿verdad? Lo único que sabe hacer el bebé es llorar. Y después de llorar, ¿qué es lo que quiere? Quiere comer, ¿verdad? Quiere comer. Entonces, cuando uno nace espiritualmente, uno tiene una necesidad
de alimentarse de la palabra de Dios. Y de hecho el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. O sea, es necesario de que a una persona que nace espiritualmente se le alimente con la palabra de Dios. Y por eso normalmente nosotros ofrecemos un discipulado. La persona que recibe a Cristo luego recibe un discipulado. Y en el discipulado va aprendiendo a leer la palabra de Dios, va aprendiendo a conocer a Dios. Amén. Bueno, entonces, para crecer necesitamos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo crecía Jesús? Ya hemos dicho que Jesús fue engendrado en el Espíritu para entrar en este mundo y nosotros somos engendrados en el Espíritu para entrar en el cielo. Miren qué propósito maravilloso de Dios. O sea, Jesús viene y se hace hombre como tú y como yo. Y a nosotros nos quiere arriba, al lado delante de la presencia de Dios, junto al Padre. Amén. Entonces, cuando Jesús nació en Navidad, que lo celebramos tan bien, vamos a ver qué pasó después de que Jesús nació. Él, en Lucas 2:52, dice que Jesús, ¿lo tenemos? Bueno. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Y si Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, si nosotros queremos ser como Cristo, ¿cómo tenemos que crecer nosotros? ¿Cómo vamos a crecer nosotros? Para que cuando nos venga a medir, para que pueda encontrar Dios la medida de Cristo en nosotros. ¿Cómo vamos a crecer nosotros? En sabiduría, en estatura y en gracia. Y mire, dice, para con Dios y para con los hombres. O sea, no es solamente que nosotros crecemos y Dios lo sabe, sino que las personas que están a nuestro alrededor ven nuestro crecimiento, ven nuestro cambio. Hay esposos que han dicho, antes me gritaba más y ahora me grita menos. Algunos esposos dicen, es que antes era diferente, antes era insoportable y ahora me ama, ahora me perdona, ahora me soporta mejor. Amén. Bueno, eso suelen contar las mujeres que tienen su esposo en casa. Amén. Entonces, el desafío para el cristiano que nace de nuevo es que está llamado a crecer como Cristo, en sabiduría, en estatura y en gracia. Pero claro, a lo mejor van a decir como Zaqueo, yo soy bajita, ¿cómo voy a crecer yo si ya nací bajita? Pero el asunto es que el crecimiento no es un crecimiento físico, sino es un crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo es que va a suceder ese crecimiento espiritual? Nos vamos otra vez a Efesios 4, del 3 al 15. Esta carta a los Efesios es muy jugosa, es muy interesante lo que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. ¿Lo tenemos? Efesios 3 del 3, ¿no cuadra? Entonces, perdón, es Efesios 4 del 3 al 15. Estoy yo un poco mareada con el Efesio. A ver, es capítulo 4, vamos a leer del 3 al 15. A ver. Sí. ¿Lo tenemos el 15? Sí. Dice, solo vamos a leer del capítulo 4 solo el 15, porque de lo contrario es muy ya me acordé. Es solo 14 y 15, me he equivocado. Solo es 14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento, doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Sino, aquí está, ¿cómo tiene que crecer el cristiano? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, para poder crecer como Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia, necesitamos seguir la verdad en amor.
Hay personas que te dicen la verdad, pero es una verdad como un cuchillo. Dice, yo te digo la verdad y la verdad es que tú, y esa verdad duele, ¿verdad? ¿No les ha pasado alguna vez que te dicen, te cantan tus verdades y es como un cuchillo que te traspasa? Pero eso es la verdad sin amor. Pero cuando nosotros decimos la verdad en amor, es diferente. Entonces, para seguir la verdad en amor, será necesario conocer cómo es el amor. Amén. La Biblia nos exhorta a que nosotros debemos crecer. Y eso está en Juan 3:30, si lo tiene ahí. Juan 3:30 dice, ¿lo tiene? Juan 3:30, ahí es cuando Juan el Bautista, cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista y le dice, ¿lo tenemos? ¿Sí? 27. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahora la pregunta es, aquí es Cristo, es necesario que Cristo crezca en mí. Es necesario que Cristo vaya tomando más protagonismo en mi vida que yo, y que yo vaya menguando. Y al igual que ustedes, ya me hice la misma pregunta, pero ¿y si yo voy menguando, pues dónde me voy a quedar, no? ¿Qué va a quedar de mí? O sea, la idea es que nosotros vayamos menguando, como decía el hermano, en el orgullo, en la soberbia, en la altivez, que vayamos menguando en aquellas áreas donde está nuestra debilidad, porque para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad, ¿qué es necesario? Que Él crezca, ¿verdad? Y para que el poder de Dios, porque dice el apóstol Pablo cuando habla a los Corintios, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿en qué momento es que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad? Cuando yo la confieso, cuando yo reconozco, Señor. Hace poco una hermana testificó que había tenido una pelea tan grande con su esposo que los dos empezaron a gritarse de tal manera que parecía que se iban a matar el uno al otro. Se iban literalmente, el esposo quería asfixiarla y la esposa quería prácticamente desfigurarle el rostro. Imagínense qué es lo que había, qué debilidad estaba ahí. Ahí que se estaba manifestando, la ira, ¿verdad? Una ira, todos tenemos problemas con la ira. El que diga que no, pues tiene la ira que se traga para adentro y que también le hace daño. Pero en el momento, y lo hermoso que la hermana testificó, es que cuando ya su esposo le estaba yendo a asfixiar, y ella tenía las uñas bien largas y bien listas para desfigurar el rostro, dice, la hermana testifica y dice, de pronto, algo nos detuvo, de pronto, ya no pudimos seguir adelante. Dice, yo bajé las manos y mi esposo también, y se separaron en ese momento. Ahí está el poder de Dios perfeccionándose en la debilidad. Pero nuestra debilidad tiene que estar como sobre la mesa, como que la tenemos que ver cara a cara para poder reconocerla, porque de lo contrario, todos pensamos, no, si yo soy humilde, si yo tengo, o sea, uno se cree que está todo bien hasta que Dios te pone sobre la mesa las cosas. Pero esta hermana, pues, le había estado orando a Dios respecto a que tratara con su corazón. Esta hermana le había estado clamando a Dios, Señor, yo quiero cambiar, enséñame, yo quiero amar a mi esposo, yo quiero amar a mi familia. En respuesta a su oración, imagínense, uno espera la respuesta de Dios de otra manera. Uno espera que Dios de pronto te venga y te ponga amor en el corazón y ya tú amas a todo el mundo. Y no es así. Primeramente Dios trabaja con lo que hay metido en nuestro corazón. Y ahora vamos a ver, ¿por qué las cosas que están guardadas en nuestro corazón es ese lugar donde el diablo viene? Y en este caso estaba la ira. Y el enemigo vino, pero también ahí estaba la mano de Dios. O sea, cuando tú oras y eres sincero delante de Dios y le dices, Señor, yo quiero cambiar. Yo reconozco que es verdad, cuando tengo ira, me quiero, como que dice, quiero destruir a la persona que me está causando la ira. Y fue tan lindo que la hermana testificó, luego el Señor la ministró y fue maravilloso lo que Dios hizo ese día.
Pero cuando el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando el poder de Dios se ha perfeccionado, nosotros hemos ido creciendo. Cuando el poder de Dios se perfecciona, vamos creciendo. Y crecemos en amor, crecemos en paciencia. ¿Y ¿en qué más podemos crecer? ¿Por qué es necesario que nosotros menguemos? ¿Por qué es necesario? Porque nosotros con nuestra ira queremos hacer justicia. Nosotros en realidad no queremos justicia, queremos venganza. O sea, como que dice, lo que tú me has hecho. En el Antiguo Testamento sí se podía, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo, esto fue lo que les fue dicho en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Que nosotros seamos benignos unos con otros. En este mismo capítulo 4 de Efesios dice que seamos benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros como Cristo os perdonó a vosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tengo que menguar en mi vida? Esa parte negativa. Eso de que antes yo con la ira manejaba todo. Hay personas que manejan todo con la indiferencia. ¿Tú me has hecho? Pues yo no te hablo. Ya veremos cuándo se me pase. A mí me suele pasar. Yo les digo porque a mí me suele pasar. Cuando me enfado con alguien, cuando algo me molesta, de pronto yo como que dice, cierro la puerta y si yo no reconozco delante de Dios que eso está mal, yo sigo ahí. Yo he escuchado de mujeres casadas que pasan 3, 4 meses sin hablarle a su marido. Porque sucede que uno está con la ofensa en la cabeza y venga, dándole vueltas a la ofensa en la cabeza. En lugar de decirle al Señor, aquí yo no puedo perdonar. O sea, yo reconozco, personalmente digo, Señor, yo reconozco que a mí me cuesta perdonar. O sea, me es más fácil como guardar el rencor y mantener ese rencor como queriendo castigar a la otra persona. Pero ese no es eso lo que tiene que menguar. Y tiene que crecer, que yo decido perdonar a la persona que me ha ofendido. Y cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Qué diré? Dice Jesús, 70 veces 7. Y dice que cada vez que tu hermano peque contra ti, y venga y se arrepienta y te diga, perdóname, ¿qué dice? Que lo perdones. ¿Y cuántas veces uno dice, pero ya estoy cansada de perdonarte? ¿No les ha pasado? Que la persona te falla una y otra vez. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que nosotros oramos para que la otra persona cambie. Señor, esta manita o este hombre, este hijo, este marido mío, esta mujer mía, ya me tiene hasta las narices que ya no lo aguanto más. Se suele decir, o tú lo iluminas o lo eliminas, pero yo no lo aguanto más. Se suele decir, se suele hablar así de esa manera. Yo lo he escuchado una y otra vez. Pero el punto clave no es que la otra persona cambie. El punto es que Dios te está probando a ti, porque te está midiendo tu capacidad de amar. Te está diciendo, tú puedes amar a pesar de que el otro te saca de las casillas. Tú lo puedes amar, tú lo puedes perdonar. Cuesta, cuesta un montón, pero recuerden, cuando estén pasando, recuerden que el Señor está ahí midiendo cuánto amor tienes tú por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo. Los niños suelen sacar de quicio a la madre, Yo lo he visto, los niños ellos son muy cansinos y venga con lo mismo, y al final la mamá pierde la paciencia a veces y actúa de aquella manera. Pero no es que el niño tenga que cambiar, el niño es niño, el niño es de esa manera, los niños son muy persistentes y siempre están viendo hasta dónde pueden llevar a los padres, ¿verdad? Los niños venga, hasta que la mamá dice, está aquí, se acabó, no más. Pero claro, la medida, cuando Dios viene, cuando las pruebas vienen, el Señor está midiendo cuánto de Cristo hay en mi vida y cuánto hay de mi vieja naturaleza. Y hay mucho, hay mucho. Y con esto del enojo podríamos pasar toda la prédica, porque tengo que avanzar, pero tienen que saber una cosa, que ahí en el mismo Efesios 4 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que cuando nosotros nos enfadamos, es mejor resolver ese mismo día, porque el enojo, cuando uno duerme con enojo, amanece resentido, y si sigue durmiendo resentido, después amanece amargado, y si sigue durmiendo amargado, va a amanecer lleno de odio, cosa que la otra persona es un ser humano
como todos, pero todo lo que hace esa persona te fastidia, te molesta, no lo quieres ni ver. O sea que uno a veces evita a las personas porque ya no quiere resolver ese conflicto, no quiere resolver esa situación. Ahora, lo que quería recalcar en esto es que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿En las manos de quién está resolver eso? ¿Quién tiene que crecer? ¿Quién tiene que crecer y quién tiene que menguar? Cristo tiene que crecer y yo voy a menguar. Yo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque ya Dios me perdonó a mí en Cristo. A veces nosotros vemos las ofensas de los demás así de grandes y las que yo hago ni las veo, las que yo hago ni las reconozco. No, si lo que yo hago, no, pues si yo soy así, que me aguanten. Pero claro, Dios nos perdona a nosotros para que nosotros podamos perdonar a otros, al igual que Dios nos ama a nosotros, así como somos, para que nosotros podamos amar a otros. Amén. Y lo otro, y con esa parte me ha estado el Señor ministrando mucho, dice, ni deis lugar al diablo. O sea, cuando nosotros no perdonamos, dejamos un lugar en nuestra alma, ni siquiera es en el espíritu, dejamos un lugar en nuestra alma donde Satanás va a venir una y otra vez, y hasta que no decidimos en el corazón perdonar, esos momentos de pelea, de conflicto, no van a cesar, van a ir a más y va a ir a peor, a peor. No sé si les ha pasado, pero es que como que dice, la pelea trae más pelea y más pelea y más pelea, y hasta que no viene la respuesta blanda que aplaca la ira, hasta que Dios no te dice, tú eres la que tiene que cambiar, tú eres la que tiene que perdonar, tú eres la que tiene que menguar para que Cristo crezca en ti. Cuando Cristo está en la cruz, Él había hecho, a todo el mundo le había hecho bien. Sanó enfermos, resucitó muertos, sanó leprosos, liberó a los que estaban endemoniados. Los mismos discípulos cuando le fueron a apresar le abandonaron, el mismo Judas lo traicionó. ¿Ustedes alguna vez se han puesto en la piel de Jesús? ¿Alguna vez? Traicionado, sentenciado injustamente, lo clavan en una cruz. ¿Y cuál es la oración que él hace? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros queremos ser como Jesús, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Necesitamos tener un corazón perdonador como el suyo. Y Jesús perdonó la traición, Jesús perdonó a sus discípulos que se fueron, perdonó que a Pedro lo negó 3 veces, perdonó. Y lo más hermoso para nosotros a día de hoy es que Jesús nos sigue perdonando. En Cristo nosotros tenemos el perdón asegurado. Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. La única cosa que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Amén. Entonces queda claro que es necesario que yo mengüe para que Él crezca, que mengue mi ira, que mengue mi orgullo, que mengue mi soberbia, que mengue mi incredulidad, que mengue mi temor, porque en Cristo las cosas son diferentes, tienen que ser diferentes. Amén. Sigamos. Por cierto, si alguien tiene algo que perdonar hoy aquí, yo le invito, ahí donde está, reflexione y tome conciencia y diga, Señor, yo quiero perdonar a esta persona que me hirió, me lastimó. Porque si no, es una prédica que se escucha, que estaba muy bonita. Siempre preguntan, ¿y la prédica cómo estuvo? Ah, sí, muy bonita. Pero la predicación lo que nos tiene que llevar es a actuar. O sea, si el Señor está diciendo que nosotros debemos menguar para que Él crezca, y menguar quiere decir que yo voy a decidir amar como Jesús, perdonar como Jesús. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Yo les animo a que hagan un compromiso con Dios, no conmigo, de ir esta semana y empezar a perdonar a todos los que les han ofendido. Porque esa es la manera en que es que Cristo va a crecer en cada uno de nosotros. Decidamos perdonar a los que nos han herido, nos han lastimado, nos han fallado, nos han dado la espalda, se han ido, se han llevado lo que nos correspondía. Amén. Decidamos como pueblo de Dios perdonar para poder menguar y que Cristo crezca en nosotros. Amén.
Lo siguiente que necesitamos hacer para ser como Cristo, lo tenemos en Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? No. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Él se presentó como un sacrificio perfecto. Todo el Antiguo Testamento, si ustedes leen, sobre todo el libro de Levítico, en Levítico está especificado cómo tenían que ser los sacrificios, las ofrendas, y eran 3 veces al día, ¿eh? No era un solo sacrificio, eran en la mañana y en la tarde, eran 2 veces que tenían que hacer sacrificios para perdón de los pecados. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quedémonos en el sacrificio. Cristo, cuando muere en la cruz, Él entrega su vida, derrama su sangre por amor a nosotros. En su sangre nosotros tenemos la redención, tenemos la expiación y tenemos la entrada en la mismísima presencia de Dios y tenemos la entrada en el reino de los cielos. Ahora, aquí viene la parte. Si yo quiero ser como Cristo, ¿qué sacrificio me está pidiendo Dios a mí? Dice que, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que ya está todo el sacrificio hecho y ahora Dios dice, el apóstol Pablo les dice a los romanos que se presenten como sacrificio vivo? Hay muchas cosas que nosotros necesitamos rendir. Entre las tantas es la voluntad. Cuando Jesús en el Getsemaní, ustedes recuerdan las palabras que dijo la oración que Jesús hizo en el Getsemaní, 3 veces le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas copas estás pasando tú? Copas amargas, porque no es que sea una copa agradable. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto desierto, cuánta espera tú estás pasando? Y al igual que Jesús, nosotros debemos hacer esta misma oración. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros somos un sacrificio vivo cuando nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad. Yo no quiero esto, no quiero aquello, no. O sea, yo quiero esto, pero Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. Estamos dispuestos a que se hagan las cosas a la manera de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Eso es ser como Jesús. Ser como Jesús es rendir nuestra voluntad y decirle, Señor, como tú digas, como tú quieras, a tu manera. Ya me he cansado, porque a nuestra manera llegamos a cansarnos, porque las cosas no funcionan. Amén. Entonces dice que nos presentemos como un sacrificio vivo. Eso significa, en el Antiguo Testamento, el animal que iba a ser sacrificado en el altar de bronce, la persona ponía la mano sobre el animal y al animal pues le degollaban para recoger la sangre. ¿Cuántas veces nuestro corazón no es circuncidado de esa manera? Que duele cuando Dios circuncida nuestro corazón. Porque nos dice, no a mi manera, no a tu manera, sino a la mía. Y eso duele muchísimo porque uno dice, pero es que, por ejemplo, uno está orando por una persona que está enferma y Dios decide llevarla. O sea, uno ora y uno espera que Dios la sane. Dios la puede sanar, pero Dios también se la puede llevar y está bien. Y aceptar eso cuesta muchísimo. Y así muchas otras cosas que no queremos, no nos cuesta aceptar. Pero si queremos ser como Jesús, levantemos las manos y digámosle, Señor, como tú digas, como tú quieras, yo rindo mi voluntad, que se haga como tú digas, Señor, no a mi manera. Lo siguiente, para ser como Jesús necesitamos el versículo 2 de mismo Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad agradable y perfecta. Ahora, a título personal, estas 2 últimas semanas, el enemigo me estaba tocando mucho con la incredulidad, porque aquí dice, no os conforméis a este siglo. Cuando uno empieza a ver, como quien dice, que las cosas, cuando tú empiezas a ver que tu vida
es muy distinta a la vida de la gente que no vive para Dios, que no hace las cosas para Dios. Es como que en mi caso, yo me quería conformar a la gente del mundo, porque decía, porque yo no hago las cosas como hace el mundo, si les va bien, y a mí pues todas las cosas, como que dice, la bendición está en proceso, pero hasta que llega hay que esperarla, ¿no? Entonces, conformarse a este mundo es querer todo lo que el mundo quiere. O sea, todo lo que el mundo quiere, ¿qué es? Dice que quiere los deseos de los ojos, la vanidad la vanidad de este mundo. Pero si alguna vez alguna persona a ustedes le preguntan si con todo eso que consigue fuera de Cristo tiene felicidad, tiene paz en su corazón, la mayoría de gente vive infeliz, vive estresada. De hecho, España es uno creo que es el tercer país que consume ansiolíticos y también medicamentos para dormir. ¿Por qué? Porque si no tienes paz no puedes dormir. Si no tienes paz no puedes vivir. Mas sin embargo, tú y yo tenemos a Cristo y nosotros podemos dormir a pierna suelta. Amén. Bueno, si Dios nos deja y no nos despierta, pero sí. Entonces, conformarse a este siglo quiere decir vivir como todo el mundo vive, sin tomar en cuenta a Dios. O sea, si Dios dice que eso está mal, si Dios dice que eso es pecado, no importa, porque el sistema del mundo está lleno de mentiras, lleno de falsedad. Te dicen una cosa, pero después es otra. Pero sin embargo, al cristiano, ¿qué le dice el Señor? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Más de eso, o sea, no hace falta jurar, no hace falta ninguna otra garantía, porque se espera que un cristiano, cuando te dice que sí, él va a mantener su palabra, pero eso en el mundo ya no existe. O sea, hoy te dicen que sí, mañana es que no. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no aspiremos y anhelemos tener y saber y entender cómo está el mundo allá afuera. Anhelemos, como dice aquí el apóstol Pablo, conocer a Cristo y el amor que excede todo conocimiento. Sigamos. ¿Y cómo es que vamos a hacer? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea que tenemos que cambiar. Aquí en la cabeza tiene que hacer un clic y tiene que cambiar el chip. Y para cambiar el chip, ¿qué dice? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva la mente? ¿Cómo cambia la mente? ¿Cómo tiene que cambiar una mente carnal a una mente espiritual? ¿Cómo? Leyendo la palabra y aplicándola, menguando para que Cristo crezca. Ahí es cuando nuestra mente es renovada, cuando nuestro entendimiento es renovado. O sea, si la palabra de Dios dice que yo debo perdonar, aunque yo tenga razón, aunque la otra persona me haya herido, me haya ofendido, me haya pisoteado, yo la voy a perdonar, porque yo quiero ser como Cristo. Ahí es donde nuestra mente está siendo renovada. Cuando nosotros vamos hacia el Señor, estamos tristes y agobiados por las cosas de la vida y vamos y le decimos, Señor, yo te entrego mi tristeza. Y a cambio de la tristeza, Dios te va a dar gozo, te va a dar paz. Yo te entrego mi ansiedad y el Señor te va a dar paz. Pero es un trueque, es ir a Dios y entregarle lo que te está agobiando, lo que te está molestando, para que pueda hacer cambiada tu mente. O sea, tú no estás solo frente a tu problema, Dios está contigo. Amén. El Señor está, pero ahí es la lucha con la incredulidad, porque en la incredulidad el enemigo viene y te dice que Dios ya no te escucha, que Dios ya no te ama y sobre todo que Dios ya no está contigo. Pero eso es mentira, es un espíritu de incredulidad que te está agobiando, que te está molestando. Y personalmente he estado 2 semanas con esa lucha. Y yo les puedo confesar que después de estas 2 semanas horribles que he pasado, el tener fe, nosotros a veces lo tenemos en poco, pero tener fe y creer que Dios está, que Dios nos ama, que Dios nos escucha, que Dios nos acompaña, es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Valorémoslo porque, y yo decía, Señor, pero si yo sé, yo quiero creer, pero había un muro y no podía creer, y yo no podía creer y parecía que todo lo que me decía el enemigo era verdad. Me decía que todo lo que hago no vale la pena, que no sirve, que como quien dice que mejor, que todo lo que había hecho hasta ahora, todo no servía de nada. Y eso me machacaba y machacaba. Y decía, pero Señor, si yo sé que tú estás, pero aún así yo no era capaz de creer. Y ese no poder creer, esa es la barrera, esa es la incredulidad. Pero claro, ¿por qué? Porque como dice, hay lugares en nuestra alma
que quedan como unas marcas, y el enemigo viene. Y había áreas en mi vida donde el enemigo vino y trajo incredulidad y no era capaz de creer, y les puedo asegurar que el no poder creer es un sufrimiento, porque entonces dices, ya no hay paz, ya no hay gozo, ya no hay nada. O sea, para mí, si yo no puedo creer, ya no hay nada. Pero yo le doy gracias a Dios porque el Señor me ha ayudado a seguir, a permanecer, y ya ese tiempo de incredulidad ya se ha ido. He podido volver a creer, y ahora a día de hoy les digo que el poder creer, ese don de fe, esa semilla de fe que Dios ha puesto en ti, es un regalo maravilloso, es un regalo hermoso que Dios nos ha dado, que sepamos valorarlo. Y ya con esto vamos a ir cerrando. Lo siguiente que nos toca ver para ser como Jesús, está en Efesios 4:24. Como les he dicho, Efesios es un libro precioso, 4:24. Y leemos el 23, que va enlazado al Romanos, que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente solo puede ser renovada cuando nosotros leemos la palabra de Dios y ponemos por obra. Si yo leo que debo perdonar, yo voy a perdonar. Si yo leo que yo debo confiar, voy a confiar. Esa es la manera en que nuestra mente va a ser renovada. Y dice, en el 24, como les decía, vamos a leer del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, antes cómo éramos, estábamos llenos de ira, llenos de rabia, llenos de temores, llenos de inseguridades. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para que cambie nuestra vida, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Entonces seguimos. Y la siguiente recomendación es, y vestíos del nuevo hombre, creado según Jesús en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que pide, que nos vistamos, pero para vestirse, antes de vestirnos, nos tenemos que desvestir, o sea, tenemos que desechar, y eso vamos a ver. En el 25 dice, por lo cual, desechando, ¿qué desechamos? La mentira. Efesios 4:25, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ahí está la renovación. Cambiamos la mentira, o sea, acostumbrábamos mentir para todo, y ahora empezamos a decir la verdad. ¿Por qué? Porque nos queremos parecer a Cristo. Menguamos la mentira y empezamos a decir siempre la verdad. Amén. Hablar verdad los unos, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí viene, airaos pero no pequéis. El que les decían antes, no se ponga ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si antes con la ira yo controlaba todo, ahora voy a dejar las cosas en las manos de Dios y voy a dejar que Cristo crezca en mí. Ya no me voy a llenar de ira y de rabia, sino que voy a perdonar y voy a buscar ser mansa y humilde como Cristo. Amén. Usted una sola vez estuvo Cristo. ¿Se acuerdan cuando Él entró al templo el día miércoles? Él entró al templo y encontró que en el templo, que tenía que ser una casa de oración llena de cambistas ¿y qué hizo? Él expresó su ira. Eso significa airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis quiere decir que nosotros tenemos que expresar que algo no nos gusta, que no nos parece, que no está bien. O sea, hay veces en que a uno le están machacando y llega un momento y dice, basta ya está, no más, se acabó. Pero el airaos pero no pequéis quiere decir, yo tengo derecho a decir lo que yo siento en ese momento. Yo tengo derecho a decir, pero solo a decirlo, no atacar ni a manipular con la ira, sino decir, esto no me gusta y esto no me agrada. Y hasta aquí hemos llegado, y en todo caso me voy hasta que las cosas cambien. Y en ese cambio, en esa renovación, dice, el que hurtaba no hurte más. O sea, el que hurtaba no hurta más, sino que trabaja con sus propias manos, dice, ¿no? Con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ahora vamos con la boca. Cuando nos enfadamos, ¿qué es lo que decimos? Barbaridades. Y lo más tremendo es que soltamos palabras hirientes. Es como una guillotina que vamos y queremos cortar fino. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de la boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, nuestra manera de hablar tiene que cambiar. O sea, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar.
O sea, si antes yo hablaba gritando, imponiendo y hiriendo y lastimando, eso tiene que menguar. Yo voy a crecer y voy a hablar con amor y voy a hablar con sinceridad. Voy a hablar con la dulzura que el Señor me ha dado. Amén. Y sigamos, el 30 dice, para terminar, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? El enojo. El enojo. Cuando nosotros nos enojamos y no queremos perdonar y no queremos arreglar los conflictos, contristamos al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está contristado, solo si nos arrepentimos, volvemos a tener ese gozo y esa alegría. Y seguimos. Hasta el 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso tiene que menguar. Se tiene que quitar toda amargura. ¿Cómo se quita la amargura? Perdonando. ¿Cómo se quita la gritería, la ira? Entregando esa debilidad para que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad. Y la gritería, ¿cuándo cambia? Cuando cambiamos la manera de pensar. No se trata de que yo tenga razón. Se trata de que yo tengo que decir las cosas con amor. Puedo decirlas con firmeza. Amén. Y maledicencia y toda malicia. Si antes yo hacía con maldad y cosas que uno puede hacer, las puede hacer porque tiene la oportunidad, pero eso dice el Señor que mengue para que Él crezca en nosotros. Amén. Y ese sería, en resumen, todo lo que tenía para compartir hoy. Que el Señor quiere que nosotros que nazcamos de nuevo en Cristo, para ser como Cristo con el mismo Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo en nosotros nos va a llevar a crecer en amor. Se me ha escapado el amor que excede a todo conocimiento. La medida de Cristo en nosotros siempre va a ser una medida de cuánto amamos a Dios y por amor a Dios obedecemos y hacemos las cosas a su manera. Quería tener una ilustración y no sé si las niñas ya están aquí. ¿Me puede traer la niña pequeña? Porque mire, cuando nosotros recién recibimos a Cristo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos cuando recién recibimos a Cristo? Todo es felicidad, todo es alegría y todo es posible. Estamos en un primer amor maravilloso y nos parece que estamos en una nube, estamos contentísimos. Digamos que, ahora que viene la niña, en el primer amor todo es posible. Los niños lo creen todo, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos como ser como niños, sin malicia. Entonces, a medida que vamos creciendo, ¿qué es lo que va pasando? Que a medida que vamos creciendo en el camino del Señor, para crecer necesitamos alimentarnos, pero en el camino van a ir sucediendo cosas. Bueno, y Esther también. Arriba. Venga, arriba. Amén. Mire, una niña, si yo la mido, un niño por lo general te da amor, ¿verdad? Los niños se perdonan con una facilidad tremenda, se pelean y los que tienen hermanos, yo también tengo hermanos, y uno se pelea y se quitan las cosas, se arrancan los pelos y después de pronto ellos se perdonan. Entonces cuando vienen las peleas de los niños, el Señor les mide y ellos tienen amor y tienen amor para perdonar y se reconcilian, incluso cuando las cosas, como quien dice, va en su contra. No hay cuántas cosas que les pasan a los niños, que Dios los bendiga. Entonces aquí ellos tienen amor. Ellos, digamos que el amor lo tienen en abundancia. Los niños aman, los niños perdonan, los niños incluso muchas veces nos soportan, porque los adultos podemos ser muy, muy pesados. Venga acá. A medida que va creciendo, ya cuando el niño está empezando aquí, la adolescencia, en realidad, el niño que se está convirtiendo en un adulto, ¿qué pasa? El carácter le cambia. Ya no tiene la misma dulzura del niño, sino que los adolescentes tienen su forma distinta de ser. Y nosotros también espiritualmente, cuando llegamos a la adolescencia, lo que suele aflorar es esa rebeldía que yo quiero las cosas a mi manera, yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Y nos ponemos en una posición adolescente. No, es solo una ilustración, no te estoy echando las culpas a ti. Mire, y cuando en la adolescencia nos vienen a medir, ¿cómo está Cristo en nosotros?
bueno, algunos ni siquiera lo conocíamos, pero a los que nos conocen, en la adolescencia sale a flote toda esa rebeldía, esa desobediencia. Y entonces como que Cristo necesita ser formado, pero siempre va a depender de nosotros si decidimos reconocer que esa rebeldía y esa desobediencia está mal delante de Dios. Y cuando reconocemos, entonces crecemos. Pero una y otra vez que venga el Señor a medir, va a medir cuánto amor le tenemos a Dios y cuánto de Cristo hay en nosotros. Amén. Sigamos, estamos en la niñez, la adolescencia. Aquí tenemos una hermana, ya creció, ya tiene su marido, ya tiene sus hijos, y con el marido también le mide. Yolanda, ¿cuánto amas a tu esposo? A veces lo ama mucho y a veces no mucho. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo en la adultez, ahí vienen otros desafíos. Y el desafío es amar al esposo, amar a los hijos, orar por ellos para que sigan adelante. Y entonces viene otra vez la medida. ¿Cuánto de Cristo hay en ti? Con el marido, con las hermanas. ¿Cuánto hay de Cristo en ti? ¿Cuánto perdonas? ¿Cuánto amas? ¿Cuánta paciencia tienes? Y bueno, y ya después siguiendo, aquí tenemos a una abuela. Ya cuando llega, ya esa abuela ya está grande, ya ha crecido, pero aún siendo abuela, el Señor va a seguir midiendo cuánto amor hay para los yernos, para las nueras, para los hijos también, que ya son adultos, y los nietos. Pero mire, esto es una medida humana, pero la medida de Cristo, sobrenatural, amén. La medida que Dios tiene, aquí. No, Noemí, ponte del otro lado, ahí. Mire, el amor de Dios va como este hilo, el hilo de la redención lo podemos llamar. El amor de Cristo empieza ahí. Cuando recibimos a Cristo seguimos creciendo y tenemos que seguir creciendo hasta cuando Él venga o cuando nos vayamos de este mundo. Amén. Entonces vamos a crecer, vamos a ser como Cristo. No, ya no me quite más. Bueno, entonces esta era la enseñanza para hoy. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.